Existen varias modalidades de trasplante, existen tres: de donante vivo, de donante cadavérico y de donante autólogo. De donante vivo es cuando una persona dona un órgano o parte de un órgano que no le sea tan perjudicial para poder seguir desarrollándose normalmente, para poder ayudar a salvar la vida a otra persona. Eso puede ser, por ejemplo, cuando donas un riñón o cuando donas parte de tu hígado. Cuando se trata de un donante cadavérico, es cuando, como el mismo nombre dice, se extraen los órganos de un cadáver para podérselos brindar a otra persona que lo necesite. Perdón, ¿cuál es su nombre? Nazario. Ya, tiene que presentarse, ¿ya? Y a usted la primera. ¿Quién sigue? Sigue Joaquín. Joaquín. Ya. Luego. Karina Vallejo Elizabeth. Bien, siga. Y la última modalidad es la modalidad autóloga. Esta se trata cuando de la propia persona sus propias células y tejidos sirven para poder sanar otros órganos que estén dañados. No es tan frecuente, pero sí suele pasar, por ejemplo, en los injertos de piel, cuando hay algún tipo de quemadura, como en la imagen podemos ver, o también en las células madre que todo el mundo conoce, ¿no? Esos tratamientos. En los antecedentes históricos de los trasplantes de órganos tenemos que el primer trasplante de un órgano fue realizado en 1953 por el doctor Joseph Murray, quien realizó un trasplante de un riñón entre dos gemelos idénticos, ¿no? ¿Cuál era el problema en esa época? El problema era el rechazo que se generaba en el organismo receptor de órganos de un cuerpo extraño. Esto se fue eliminando cuando en 1983 con la llegada de los inmunosupresores. Esto ya permitió que los órganos no sean rechazados por el organismo. Aquí podemos ver en la imagen la nota que salió en el periódico y por el cual el doctor Joseph Murray fue ganador de un premio Nobel, ¿no? En el año 1990. ¿Qué son los medicamentos inmunosupresores que ayudaron en los trasplantes de órganos? Los medicamentos inmunosupresores son aquellos que van a bajar el nivel de respuesta o inhibir el nivel de respuesta que tiene nuestro sistema inmunológico. Justamente se hacen estos trasplantes para que pueda el cuerpo asimilar nuevos órganos que vienen de otro organismo de la persona donante y así la persona receptora no lo rechaza. Bien. A lo largo de toda la historia se han tenido diversos modelos que han evolucionado en la relación médico-paciente. Como si primero tenemos que se tenía un modelo paternalista, por el cual el doctor era quien decidía sobre el paciente y sobre las decisiones que le parecían mejor para él. Es decir, el paciente no tenía ni voz ni voto y prácticamente tenía que someterse a las decisiones del médico cuando se trate de una intervención o de un tratamiento. Posterior a ello se fue cambiando al modelo informativo, mediante el cual el médico ya tenía una injerencia sobre el paciente, brindándole información sobre los tratamientos, sobre los posibles perjuicios que le pueda causar a su persona, efectos secundarios y demás, pero no teniendo una injerencia directa en su decisión. Es decir, el médico decía solamente: yo le informo al paciente y el paciente es quien decide. Yo brindo las herramientas y el paciente es quien. Lo que diferencia del siguiente modelo, que fue el modelo interpretativo, en donde cada vez el médico fue teniendo una mayor intervención directa a la decisión del paciente, sin ser arbitrario. Simplemente el médico servía como guía para que el paciente pueda tomar mejores decisiones. O sea, sería el conocimiento informado. El conocimiento informado. Y por último ya se quedó más. Bueno, sería el modelo deliberativo, que es en donde el médico establece una serie de opciones al paciente, en donde le explica todas las posibles consecuencias, efectos secundarios, en qué consiste el tratamiento y toda la información al alcance del paciente para que éste pueda decidir cuál es la mejor opción. Es decir, es un trabajo conjunto entre médico y paciente para que ambos puedan decidir cuál es la mejor opción a tomar para el paciente, en un tratamiento o en una intervención. Como mencionó el doctor, hablamos de consentimiento informado.
Cuando hablamos de una operación de trasplante de órganos, hablamos de consentimiento informado. El consentimiento es la aceptación del paciente a someterse a una intervención o cirugía. Hablamos de consentimiento informado cuando el paciente puede decidir en someterse a una intervención o tratamiento gracias a que el médico le brinda toda la información necesaria y relevante al respecto de dicha intervención. En este caso, esa información es base para tomar la decisión del paciente. Debe ser completa, debe ser exacta, no debe ser ni muy poca información, ni información que sea demasiado irrelevante para el paciente. Debe ser la información necesaria, la información precisa, para que el paciente pueda tomar la mejor decisión. Ahora, el consentimiento debe otorgarse siempre antes de la intervención, ya que si es con posterioridad, no va a generar efectos jurídicos. Hablamos de, para nuestro caso, hablamos de dos tipos de consentimiento, ¿no? El consentimiento de la persona viva, del donante vivo, y el consentimiento del cadáver, ya que sabemos que una persona viva tiene capacidad de decisión, puede expresar correctamente y con certeza, no libremente, que está de acuerdo con someterse a una intervención de trasplante, que acepta todos los posibles efectos secundarios de manera clara y precisa. Pero cuando hablamos de un cadáver, no. Primero, cuando hablamos de un consentimiento de una persona viva, este consentimiento debe ser expreso, debe ser pleno, consciente, libre y se acepta tanto por escrito y por manera verbal, es decir, algunos acuerdos verbales entre paciente y médico son tomados como consentimiento, pero en la mayoría de casos y preferiblemente se debe tomar por consentimiento escrito para posibles futuras contiendas legales que se pueda tener o para evitar cualquier inconveniente. Se prefiere que se haga por escrito. En caso del consentimiento del cadáver, no, porque es una persona que ya ha fallecido, no tiene manera de expresar su consentimiento. Entonces, ¿cómo se procede en este tipo de casos? Primero, se revisa si es que alguno de sus familiares ha avisado o ha expresado anteriormente su voluntad de ser donante de órganos, o en algún hospital, en alguna historia clínica de los centros de salud que él frecuentaba. Y como segunda opción, se tienen los DNIs o documentos que pueda tener el cadáver, ¿no? A la hora de ser encontrado, en donde viene la importancia de la RENIEC, porque sabemos que la RENIEC nos da a todos nuestro DNI, nuestro documento de identidad, en donde, como podemos ver en la imagen, todos tenemos nuestro documento de identidad, una opción en donde dice si somos o no hemos decidido ser donantes de órganos. Esto va a servir de guía para poder Ya, pero ¿cuál es la realidad fáctica? ¿Qué ocurre en la práctica? Una persona que está en muerte cerebral encuentra su DNI y dice sí al trasplante. El médico puede trasplantar. Claro. Viene la familia y dice no me toquen enfermo. Así esté muerto o está con respirador mecánico. ¿Cuál es la realidad? La realidad que ocurre en el Perú. La realidad en el Perú es que prima la decisión de los familiares o que puedan decirle al médico. Lo que no debería ser. Que no debería ser, ¿no? Como está, más adelante vamos a hablar mi grupo, hay una propuesta de los legisladores para eso, que es la presunción de donación universal. ¿Cómo lo es en la legislación como ahora España? No, sí. El derecho de revocación siempre está presente. El derecho de revocación siempre está presente en el paciente, es decir, el paciente, si así lo decide, libremente puede desistirse de su consentimiento. Sí, no, sí. Puede desistirse de su consentimiento. Puede desistirse de su consentimiento hasta minutos o momentos previos de iniciar la intervención o iniciar la cirugía de trasplante de órganos. Se puede hasta, digamos, al medio de intervención, en la medida de lo posible, ya que sabemos que es muy difícil porque cuando empieza una operación o una intervención ponen anestesia al paciente, entonces es muy difícil que a mitad de la operación se va a diga, no, ya no quiero, ¿no? Pero si es que
procedimientos que ha realizado el médico hasta antes de que la persona exprese, o sea, exprese su revocación, su desistimiento, sería lícito y no podría ser procesado por ello penalmente. El médico está obligado a aceptar la decisión del paciente, es decir, si minutos antes de iniciar la intervención o la cirugía el paciente se quiere desistir, el médico está obligado a aceptar la decisión del paciente y no tiene ninguna solución. La OMS, a raíz del tráfico de órganos, el aumento de casos de tráfico de órganos, estableció 11 principios rectores en las cirugías para que los médicos puedan guiar en las cirugías de trasplante de órganos, ¿no? Tenemos, como podemos ver, el primer principio, bueno, algunos de los más importantes, porque son 11 principios. El primer principio: podrán extraerse células, tejidos y órganos del cuerpo de las personas fallecidas para fines de trasplante si se obtiene el consentimiento exigido por la ley y no hay razones para pensar que la persona fallecida se oponía a esa extracción, ya que, como sabemos, debe primar la voluntad de la persona y tampoco, si es que la persona ha decidido libremente cuando estaba en vida oponerse a ser donante de órganos, en virtud de un interés general no se le puede exigir, ¿no? Por más de que ya no pueda expresar libremente su parecer. De igual manera, otro de los principios más importantes es el tercer principio, que dice, en síntesis, ¿no? Las donaciones de personas fallecidas deberán desarrollarse hasta alcanzar su máximo potencial terapéutico, pero los adultos vivos podrán donar de conformidad con la reglamentación nacional, es decir, respetando su consentimiento informado y voluntario de la persona. También tenemos que, por ejemplo, el cuarto principio nos menciona que no se deberán extraer células, tejidos ni órganos del cuerpo de un menor vivo para fines de trasplante, excepto en las limitadas situaciones autorizadas por las legislaciones nacionales. Cada legislación nacional tiene sus requisitos para que un menor pueda dar su consentimiento. Otro de los principios importantes es el sexto principio, en donde dice que se permitirá la promoción de la donación altruista de células, tejidos u órganos mediante publicidad y llamamiento. Aquí, otro de los principios más importantes a resaltar para la guía de la actuación de los médicos en las operaciones de trasplante es el séptimo principio, que nos dice que los médicos y demás profesionales de la salud no deberán participar en procedimientos de trasplante si es que las células, tejidos u órganos de dicho trasplante se han obtenido mediante explotación, coacción del donante o del familiar cercano del donante fallecido, o bien si estos han recibido una remuneración, ya que esto es una modalidad de tráfico de órganos que voy a hablar más adelante. Y bueno, son 11 principios, en total son 11 principios rectores que ha establecido la Organización Mundial de la Salud para que los médicos se puedan guiar en las operaciones de operaciones de trasplante de órganos. Ahora, estos 11 principios, si bien la Organización Mundial de la Salud lo ha establecido de manera universal, no para todos los médicos, pero no son de manera excluyente, ya que en otras convenciones, como por ejemplo la Convención de Palermo contra la trata de personas, se han, digamos, implícitamente creado otros principios, ¿no? Como el principio del consentimiento informado, el principio de beneficencia y demás, que siempre guían, ¿no?, estas actuaciones, estas operaciones en el marco de que sean éticas y que no afecten al paciente. Ahora, prescripción de donación universal, que es lo que mencionaba el doctor, es una propuesta de algunos legisladores en otras legislaciones comparadas que ha habido, porque a raíz de la escasez de órganos, como sabemos, cuando hay personas que necesitan trasplante de órganos, entran en una lista de espera, que muchas veces es muy larga. Hay una escasez de órganos y las personas que acceden a estos órganos, también a los trasplantes de órganos, es muy difícil de acceder. Entonces, esto genera también un ambiente propenso a que se pueda desarrollar en esa nación el tráfico de órganos, que vamos a hablar. Pero, ¿qué es la presunción de donación universal en sí? Consiste en que prácticamente si es que la persona fallece por algún accidente y no dejó expresamente claro que no quería ser donador de órganos, se presume que sí. Es decir, lo contrario a lo que mencionábamos hace rato. Se presume la aceptación, el consentimiento del cadáver a que ha sido donante de órganos. Si es que no está expresamente que no, se admite prueba el contrario de que no quería ser.
¿cómo es la situación en el Perú? En el Perú, según un informe de Infobae del año pasado, o sea, 2023, el 13% de personas sí desea ser donante de órganos. Y así lo estableció su documento de identidad. Pero el 77% de las personas no desea ser donante de órganos. Ahora, les va a parecer un porcentaje muy grande. ¿Por qué es esto? Porque en el país se han generado muchos mitos respecto a la donación de órganos. Algunos, como por ejemplo, si soy donante de órganos, los médicos no se van a esforzar tanto por salvar mi vida, me van a dejar morir y mi órgano ya me saca. Cuando no es así, cuando los médicos siempre sería por una actuación ética. O tal vez cuando dicen que de repente yo no voy a estar muerto y ya me dan por muerto para ya sacarme mis órganos, cuando en la realidad no funciona así. Tal vez no tengo buena salud, así que mis órganos no le van a servir a nadie, me propongo que no. No, porque, o sea, cada trasplante, cada persona antes de realizarse lo que se refiere trasplante, pasa por un adecuado filtro en donde se va a identificar si está apto o no, tanto para donar como para recibir órganos. Y así. Son leyendas humanas. Exacto, son leyendas humanas que dentro de la conciencia de la población peruana se han quedado como verdades que hacen que en la población se genere un cierto rechazo a ser donadores de órganos, ¿no? Bueno, ya como hablaba de lo que se generaba, ¿no? A raíz de que hay escasez de órganos en el mercado, podría decir, de trasplantes, y el acceso es muy complicado, no todas las personas acceden a eso, se genera el tráfico de órganos, que es un problema social. El tráfico de órganos es un problema latente. ¿Por qué? Porque existe en nuestra realidad, pero nosotros no somos conscientes de ello, ya que está en el llamado mercado negro de órganos, ¿no? En donde, ¿qué es el tráfico de órganos primero? Consiste en un actuar ilícito que consiste en el transporte, obtención y venta de órganos dentro del mercado negro con fines de lucro. Entonces, hay varias modalidades, por ejemplo está el turismo, en donde los países que importan o compran órganos o adquieren órganos son mayormente los países súper desarrollados, del primer mundo, los países potencia como Estados Unidos, como Alemania, como Emiratos Árabes Unidos, Dubái, ¿no? Esos países. Y los países exportadores, o llamados exportadores de órganos, son los países subdesarrollados o vías de desarrollo como el nuestro, como nuestro país, como nuestra región Sudamérica también, como la India, por ejemplo, países que están en extrema pobreza. Y justamente es un problema socioeconómico porque en esas poblaciones vulnerables incide más el tráfico de órganos, ya sea por la modalidad de intercambio monetario, en donde les ofrecen a estas personas una suma de dinero y como ellas están tan desesperadas, acceden pues para darles esos órganos. O tal vez ya el que vulnera más sus derechos fundamentales, que es la fuerza, que es la extracción forzada de órganos, donde ya se vulneran derechos fundamentales de la persona y está más ligado directamente con la trata de personas, que van a hablar mis compañeros más adelante. Pero ya secuestran personas o te venden el cuento de que vas a trabajar y bueno, te desaparecen, evidentemente sin tu consentimiento te sacan los órganos, en condiciones inhumanas, y eso lo venden en el mercado negro. Entonces es un problema socioeconómico porque afecta justamente a las poblaciones vulnerables que encuentran difícil acceder a estos procedimientos de trasplante de órganos, porque lo necesitan realmente. Y eso hace que se genere este problema, ¿no? Ahora, la comunidad internacional sí ha establecido, ¿no?, algunos protocolos, por ejemplo, la Comisión de Palermo contra la Trata de Personas, la OMS también se ha pronunciado, pero de todas maneras es un problema que sigue latente y tiene que ver más con políticas que haga el Estado, ¿no?, tanto para punitivizar la conducta como para crear políticas criminales que puedan ayudar a prevenir antes de llegar a el tráfico. Ahora va a continuar mi compañero y le voy a dar el pase para que siga hablando de la legislación. Muy bien. Perfecto, buenas tardes con todos. Yo soy Joaquín Paz Salazar. Les voy a hablar en este caso de lo que es, nos han tocado dos temas, lo que es el trasplante de órganos y el tráfico de órganos. Así que en este momento les voy a comentar sobre lo que es tanto la legislación nacional como la legislación comparada
y al final un poco de terminología respecto a algunos aspectos médicos. En primer lugar, tenemos que en el año 2004 se desarrolla, se dicta la primera ley con un carácter un poco más específico en lo que es la regulación de este tema de los trasplantes de órganos, que es la ley 28.18.9. En esta, dentro de algunos preceptos quizá más médicos y administrativos, rescatamos los siguientes artículos en lo que es el tratamiento. El primero, que versa acerca de los principios y garantías, es el artículo segundo. En este, lo más importante, lo más resaltante es que busca asegurarse un correcto desarrollo de la práctica clínica, de la práctica médica de estas operaciones, y además que se respeten los principios que, como veremos más adelante, se encuentran muy difundidos en toda la legislación comparada, los cuales vendrían a ser que el trasplante sea voluntario, puede llegar a ser altruista, y uno de los más relevantes, que es que sea gratuito. Pero para esto está el artículo 7, que se habla acerca de esta gratuidad de la donación, y en pocas palabras, todo acto que conste de la disposición de órganos y de tejidos no puede tener un fin o un propósito oneroso, siendo que esto desnaturaliza y va en contra de los principios que ya se habían mencionado. Asimismo, se precisa una confidencialidad, conforme lo dice el artículo 6 de la ley. ¿Y a qué se debe o a qué se refiere esta confidencialidad? Pues que tanto la identidad del donante como del donador debe mantenerse pues con discreción, debido a que siempre se va a generar un vínculo, ya sea jurídico o demás, por este mismo trasplante de órganos. Evidentemente no se va a dar esta confidencialidad en caso sea, por ejemplo, un familiar que le dona un órgano a otro. Ahora bien, pasa que, como ya se había mencionado anteriormente, en el Perú se tenía una regulación de lo que es la donación con consentimiento. Esto fue hasta hace aproximadamente un año, en el 2023, que se dicta la ley 31.75.6, la cual busca bien como que nivelar o actualizar algunos procedimientos médicos que se han ido dando conforme a los avances tecnológicos y demás en el área, pero lo más importante es la modificación que realiza el artículo 11. En este, anteriormente, se decía que, como ya se ha hablado, el consentimiento, bueno, para la donación de órganos, en caso de un paciente o en caso de un sujeto cadavérico, tiene que existir el consentimiento previo. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haberse constatado un consentimiento para que se disponga o para que se donen sus órganos una vez que éste haya fallecido, y sin este no se puede operar. Ahora, con la nueva modificación, se adopta lo que es el sistema más utilizado a nivel mundial, que es el sistema de donación universal, y por este pues se presume que un donante mayor de edad y capaz civilmente, si es que no declara su voluntad de no donar sus órganos, pues se presume o se dispondrá la utilización de estos. ¿Y cómo es que se debería manejar en teoría todo esto? A través de como se aprecia en la imagen, y como ya se mencionó también, el apartado de la parte de atrás del DNI, donde se señala si uno es donador o no. Ahora bien, respecto al mismo tema, vamos a tratar acerca de lo que es la legislación comparada. Como se podrá observar, en este caso hemos elegido 3 países, que es el país del caso que vamos a desarrollar, que es Colombia, uno un poco igual cercano, Chile, y también uno de los más antiguos en tratar esto, que es la legislación española. Bueno, todos los países son de Iberoamérica, y básicamente todos reúnen características similares. En este caso, se adopta la presunción legal universal de donación. También se mantienen, se respetan los principios de que no se podrá comerciar, el principio de gratuidad, como se dice. También en todos se añade un nuevo término, pero se añade o se trabaja con el término de la muerte encefálica, y que a partir de esta es que se podrá disponer de lo que es los órganos, o se podrá aplicar la donación. Pero
de eso hablaremos un poco más adelante. Algo que resaltar es lo mismo en las legislaciones comparadas respecto a lo que es la donación universal. Tenemos que, por ejemplo, en la legislación colombiana se trata en el artículo 2, en la legislación chilena en el artículo 2 bis igual, y en la legislación española en el artículo 4 de la ley 30 del 1979. Respecto a otro de los principios importantes de la gratuidad, ahí como se aprecian las imágenes, se desarrolla de igual manera en todas las legislaciones comparadas, y esto es aplicable. Solo hemos obtenido, hemos recopilado unos ejemplos, pero es lo que se aplica en la mayoría de legislaciones y ordenamientos. Ahora bien, pasamos a lo que es la legislación referida al tráfico de órganos. En nuestro país, en el Código Penal, en el título 1A referido a los delitos contra la dignidad, tenemos este delito, el 129P, que trata acerca de la intermediación onerosa de órganos y tejidos. Como se puede apreciar y como se descompone del tipo penal, tenemos que existe o se dicta un elemento subjetivo adicional, el dolo, que es este ánimo lucrandi, al momento en el que dice por lucro. ¿Qué quiere decir esto? Que debe existir un propósito oneroso de recibir uno o un tercero una compensación económica. Ahora bien, la conducta típica a la que se refiere es aquel que compra, vende, importa, exporta, almacena o transporta, o de cualquier forma resulta un intermediario, vale decir, de estos órganos en este tráfico. Lo siguiente que tenemos es que el objeto material sobre el que versa el artículo es los órganos y los tejidos de personas, ya sean vivas o cadavéricas. Y en lo que son las partes ya más especiales, tenemos que como una condición especial para ser autor del delito, en este caso es una condición especial impropia, porque no es obligatoria, sino que condiciona un agravante, se refiere a que el agente tiene que ser un profesional médico, un servidor de salud o sanitario. Esto, evidentemente, por las capacidades del sujeto y sobre todo por sus obligaciones éticas y todo lo que conlleva los conocimientos y la carrera que estudió, porque profesa, agrava evidentemente la situación. Ahora bien, se cuenta también con un eximente en este caso, que es si existen relaciones con la persona favorecida y si estas son estrechas como para que la conducta pueda ser excluida. Igualmente, en la regulación, en este caso hemos adoptado lo que es la legislación colombiana y la legislación chilena, se tienen pues tratamientos similares al peruano. En el caso, por ejemplo, de Colombia, antes de que se dicte esta ley, la 919, no existía un tratamiento específico y todo esto se versaba o trataba acerca de la voluntariedad o no. Y como se aprecia en la PPT, son conductas también similares: quien trafique, compre, venda o comercialice, e igualmente componentes anatómicos, que en este caso en nuestra legislación se refiere a los tejidos u órganos. También en la legislación chilena, en la ley número 1945.1, en su artículo 13, también se habla de la misma conducta típica similar, que es el facilitar o proporcionar a otro. Así como también se menciona otro caso, se mencionan tres casos de hecho, que es en caso uno reciba un órgano, en caso actúes como tercero en la disposición, en el tránsito de un órgano, o en caso tú seas el que venda o el que disponga de tus órganos. Esas tres actitudes, esas tres conductas son las que se castigan. A ver, ponga un ejemplo concreto que no se da en el Perú. Perdón. Ponga un ejemplo de cada uno, cosa que no se da en el Perú. Ok. En este caso, por ejemplo, no se menciona en el artículo 13 en la condición de eximente que existe en el Perú, que es si tú le otorgas o si tú decides disponer de tus órganos a una persona, debido a tu cercanía, eso pues ayuda a eximir de la pena. En este caso, en la legislación chilena no se menciona. Por ejemplo, si terminas con una relación de cercanía, con un amigo muy cercano, claro, no vendría a existir este eximento. ¿Cómo sería el ideal? ¿Tú qué sería el ideal? ¿Cómo sería el ideal?
¿cómo debería ser el trasplante? Ah, bueno, el trasplante debería realizarse. ¿En España cómo es? En España se realiza. Debe haber un modelo que el grupo haya escogido y que sería el ideal para aplicar lo que pueda sería. Claro, lo que pasa es que ahora con la implementación de la nueva ley sí se han adoptado varias características de lo que es Pero no sobre es todo- el ideal para mí. No, aún falta bastante regulación. Por eso, ¿cuál sería el ideal En este caso, para que la población pueda acceder a un trasplante? el ideal en cuestión de lo que es tasa de efectividad, yo considero que sería la legislación española. España es. ¿Cómo es? Explique su compañero. A eh, ver, hay un accidente de tránsito, queda en estado de coma profundo, muerte cerebral, una persona. ¿Cómo es el procedimiento? Ok, en este caso de accidente, si no existe ningún certificado, ningún tipo de. No, su DNI dice sí hay trasplante. Ok, entonces en ese caso, idealmente para mantener lo que es la frescura, o bueno, al ser un procedimiento que requiere velocidad en lo que es el trasplante de órganos, y por ejemplo, si se le consulta a un familiar, tendría que obligarlo a actuar, a decidir en un momento chocante, pues en España sí se realiza lo que es esta donación universal instantánea, que es, si no se constata que no dio, o sea, que no dio un consentimiento para no donar, pues se va a disponer de sus órganos. Ya. ¿Qué pasa si él en vida ha hecho sí al trasplante? Viene la familia y no quiere que toque a su cadáver o a la persona que está en coma profundo. ¿Qué pasa? En este caso, quemaría la voluntad de su Dios. Ya, pero ¿cómo es más de ello? ¿Cómo es en España? ¿Quién sabe? Nosotros hemos tomado un caso colombiano que llegó al Tribunal Constitucional de Colombia y ahí ofrecen ciertos parámetros para justamente la constitución política de Colombia es muy parecida a nuestra misma Carta Magna y es por ello que vamos a explicar el caso Oye, pero en España las cosas son un poco mejor. Claro. Ya, por eso es lo que estoy preguntando. O sea, la legislación compara, ¿qué nos dice? En España pasa eso y la persona está en muerte cerebral, le ponen tubos para mantenernos los órganos adecuados, por ejemplo, corazón o hígado. ¿Ya? Ahí no me diga nada, basta que el DNI diga sí al trasplante. Entonces se busca la histocompatibilidad con la lista de espera que hay. Entonces al que le toca estos 1, 2, 3, a él le toca morir. Hay histocompatibilidad, se le llama, se lo entra al quirófano y sale el trasplante. Así de sencillo. Eso no se puede hacer que además hay 25 colegas demandados en el Poder Judicial. ¿No fue? Hay una diferencia abismal. Ya. Ocurre. Sí. Bueno, en ese caso terminamos con lo que es la tipificación, la regulación y tratamiento del tráfico de órganos y pasamos para terminar con lo que es una definición de lo que es un término que se ha ido viendo o que se trata en todas las regulaciones para pues, lo que es el trasplante de órganos, que es la muerte encefálica. ¿Y a qué se refiere entonces la muerte encefálica? Se le entiende como el cese de toda función cerebral y por ende también de toda función del tronco encefálico. ¿Qué significa esto? Que muerto el cerebro se considera fallecida la persona, aún se encuentre su corazón en actividad debido a quizá algún soporte artificial que se le pueda brindar. Esto se puede acreditar a través de distintos tipos de exámenes. En el Perú se realiza mucho lo que es la prueba de la apnea, que viene a ser si se comprueba que puede respirar sin la ayuda de aparatos médicos. Pero también existe el electroencefalograma y la
angiografía, que bueno, es la imagen que está abajo a la derecha, mientras que el primero se refiere a la actividad eléctrica en el cerebro, la segunda ¿Cómo debe estar el electroencefalograma? para que se certifique Sí, amor. no debe haber actividad eléctrica, debe ser una línea. Debe estar plano, no hay ninguna actividad eléctrica. Ya. Igual en la imagen, como se aprecia en la angiografía, se verifica lo que son los vasos sanguíneos dentro y fuera del cerebro. En la primera imagen se aprecia, en la segunda imagen se ve que se encuentra vacío. Y por último tenemos la imagen de lo que es el acta de muerte encefálica que debe llenar o que se llena en el caso de Perú, que requiere la aprobación de 3 médicos distintos. Y uno de ellos sí o sí tiene que ser un neurocirujano o un neurólogo. Eso vendría a ser todo por mi parte. Muy bien. Pasa Vallejo. Mi nombre es Elizabeth Vallejo. Voy a presentar el caso que hemos elegido como grupo. Tienen que tener en cuenta que estos parámetros que voy a mencionar es sobre el Tribunal Constitucional colombiano y más adelante mi compañera va a realizar un contraste con la modificación de la legislación peruana para ver las diferencias que van a existir y los avances que también se está dando en nuestro país. Bueno, para el Tribunal Constitucional colombiano hemos referido a la sentencia C-933-07. Para poder comprender mejor este caso, el tribunal ha considerado 3 pilares fundamentales, que es la donación de órganos o componentes anatómicos post-mortem. Como bien se sabe, la donación de órganos, hay varias cuestiones jurídicas, filosóficas, sociales dentro de ellos, como por ejemplo, ya había mencionado uno, el concepto de muerte, que si puede ser cerebral o cardiovascular, así también la manifestación de voluntad de los familiares una vez de que la persona, que su familiar no, para la redundancia, ha fallecido, así como otras cuestiones sobre la libertad que tiene la persona para poder disponer sobre su decisión. Y también otro pilar fundamental es el consentimiento informado de la donación de órganos. La Corte considera de que es importante que a la persona en vida y post-mortem, ya sea a sus familiares, se les dé un consentimiento informado, objetivo y claro para que pueda decidir sin presiones respecto a la presunción de donación de órganos. Y como último pilar tenemos el consentimiento presunto, presunción legal de donación de órganos. Para el Tribunal Constitucional colombiano nos dice de que si la persona en vida no manifestó que no quería ser donante, ellos como Estado y la ley va a tomar una manifestación tácita respecto a ello, pero con un condicionante que es la oposición de sus familiares. Es decir, los familiares pueden mostrar oposición si es que lo deciden y simplemente no pueden permanecer en silencio para que pueda presumirse la donación de órganos. Aquí tenemos al demandante Juan Fernando Ramírez Gómez, ¿sí?, que demanda a la ley número 73 de 1988 con una modificatoria adicional. Es necesario tomar el artículo 2 cabalmente, que nos dice: para los efectos de la presente ley existe presunción legal de donación cuando una persona durante su vida se haya abstenido de ejercer el derecho que tiene a oponerse a que su cuerpo se extraiga órganos o componentes anatómicos después de su fallecimiento. Es necesario tomar en cuenta esta parte, bastante importante, por favor. Dice: si dentro de las 6 horas siguientes a la ocurrencia de la muerte cerebral o antes de la iniciación de una autopsia médico-legal, sus deudos no acreditan su condición de tales ni expresan su oposición en el mismo sentido. Entonces, la parte controvertida es la subrayada acá, pues no se determina con exactitud cuándo inicia la autopsia médico-legal. No hay algo definido exactamente y es por ello que el demandante quiere declarar, solicita declararlo inconstitucional esta parte. Siguiente, por favor.
derechos de la Constitución Política Colombiana. Los derechos serían derecho a la libertad de conciencia, libertad de cultos, a libre desarrollo de su personalidad, desarrollo de la intimidad personal y familiar, la representación del Estado como propietario de los cuerpos de los fallecidos. Según el actor, esgrime en 5 cargos en concreto: la violatoria del artículo 18 de la Constitución Política de la libertad de conciencia. Bien nos dice el actor que la libertad de conciencia implica de que un familiar pueda decidir sobre lo que sería el fallecido que acaba y pueda tener una libre decisión sin que el Estado pueda intrometerse en ello. Asimismo, el artículo 19 nos habla sobre la libertad de cultos. Como bien se sabe, todos profesamos o simplemente no profesamos alguna religión. El Estado colombiano considera de que debería existir un tiempo suficiente para que pueda acomodarse a la religión que cada uno profese. Por ejemplo, si yo profesase la religión católica, ¿qué me exige? Que tiene que existir una manifestación expresa para que yo haya manifestado en vida para que se pueda dar la donación de órganos. Entonces, al no existir un lapso exacto, y el artículo 2, como les había mostrado, no existía un lapso exacto y solamente decía cuando inicie la autopsia médico-legal, entonces simplemente estaría yendo contra el artículo 19. Asimismo, el artículo 16 nos habla sobre garantizar el libre desarrollo de la personalidad, y el siguiente artículo, que es el artículo 15, nos habla sobre la intimidad de los familiares. Bueno, aquí nos dice de que el Estado no debería entrometerse a la autonomía que tienen los familiares para poder decidir sobre sus fallecidos. Esto es lo que declara el demandado, y tampoco significaría de que ellos son propietarios del fallecido una vez de que esto ya ha sucedido. Aquí están los supuestos artículos vulnerados según la Constitución colombiana: el artículo 18, 19 y el artículo 101, inciso 1 y 3. Siguiente diapositiva. Hemos traído a colación algunas imágenes para que se pueda entender un poco más sobre qué es la autopsia. No se realiza a todos los cadáveres, sino simplemente a los cadáveres que murieron de forma violenta o sospechosa. Primero se realiza la observación del cadáver. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver elementos balísticos que ha sufrido el cadáver. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí se está abriendo el cadáver. Justamente las mesas también están condicionadas para los cuerpos que son rígidos. Parte de la investigación. Siguiente diapositiva, por favor. Se realizan también mediciones a los cadáveres. Y aquí algunos cortes, estos también es de otra autopsia. Justamente cuando se va a realizar la donación de órganos, el primer corte que se hace. Acá hay algunas imágenes donde se puede ver que se está extrayendo el cerebro y los riñones. No siempre, en el video que hemos podido investigar, dicen de que normalmente no se suele existir robos respecto a estos órganos, porque justamente no tienen mucha duración para que puedan ser utilizados, ¿no?, para otras personas. La conservación es un tema muy importante. Exacto, la conservación es un tema muy importante, y justamente por eso el Tribunal Constitucional colombiano está discutiendo este tema de la exactitud, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y también, una imagen, pero a los cadáveres se les envuelve las manos para que no se puedan perder las pruebas que puedan utilizarse luego para ciertas investigaciones criminalísticas y otras cuestiones médicas. Es por ello que se realiza para saber las causas de la muerte de la persona, y eso pueda ser utilizado. Bueno, aquí consideramos, según la Corte, consideró fundamental lo que manifestó estas entidades públicas respecto a este caso, ¿no? El Ministerio de Protección, el Ministerio de Justicia y la Academia Colombiana
constitucional, el artículo 2, pues se debe defender y existe una interpretación errónea por parte del demandante, pues no ha tomado derechos como el principio de solidaridad, el interés general, el Estado social de derecho que garantiza, ¿no?, justamente lo que sería la donación de órganos. Entonces no existe una buena interpretación por parte del demandante. Asimismo, el Ministerio del Interior de Justicia dice que también el artículo 2 sí debería declararse constitucional, pues a pesar de que no indica un lapso, se sobreentiende que el lapso es de 6 horas. Entonces, la norma debería ser declarada constitucional y no significa de que el Estado sea propietario de los cadáveres, porque no lo son ni el Estado ni los deudos, o sea, los familiares, sino que el Estado simplemente, una vez fallecida la persona, dispone y regulariza cómo se debe disponer respecto al cadáver. Pero hay un principio. ¿Cuál es el principio? El principio de solidaridad, interés general para las personas. Interés Exacto. general, la solidaridad, y eso que no regula el El Estado. Estado. Entonces, No es que sea propietario. en realidad, el propietario vendría a ser el Estado. No es ni la familia, ni es otro organismo. El Estado regula. La disposición. Y el Ministerio de Justicia y el Derecho. Bueno, ellos también están de acuerdo con la constitucionalidad de la norma. Justamente, el único que solamente se estaría contrario, la única entidad sería la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Popular de CESE, que nos dice que se estaría vulnerando la cláusula de la libertad que propugna, ¿no?, la Constitución colombiana. Ya. Para finalizar, el examen de constitucionalidad del caso concreto. ¿Qué determinó el TC colombiano? Bueno, primero, dos cuestiones fundamentales. Cuando se debe interpretar la parte, ¿no?, o antes de la iniciación de una autopsia médico-legal, se tiene que entender que justamente lo que había referido una de las entidades, que se trata de que en todo caso va a ser 6 horas para que los familiares puedan oponerse. En todo caso. Es más, se va a tener en cuenta que una vez declarada la muerte cerebral, que ni siquiera es de una forma intempestiva, sino que existen exámenes para que recién se pueda declarar la muerte cerebral, si la autopsia ocurre antes, sí o sí se va a cumplir el plazo de 6 horas. Y si la autopsia ocurre después, ¿no?, se le va a extender el plazo hasta que se dé inicio a la autopsia. Entonces, en todo caso, para todo caso, siempre va a existir las 6 horas para que el familiar pueda oponerse. Y bueno, el consentimiento informado, como ya también había explicado mi compañera, el Tribunal Constitucional colombiano también lo considera relevante, porque justamente esto va a ayudar a que todas las personas no solamente puedan decidir libremente, sino que van a ver los beneficios que puedan causar a otras personas y todas las circunstancias que van a estar comprometidas en la donación de órganos. Y también el TC menciona de que es obligación del Estado hacer campañas respecto a la donación de órganos. Y es así que el Tribunal Constitucional colombiano resuelve que sí es constitucional la norma, asegurando algunos parámetros que ya había mencionado respecto al lapso de 6 horas, y que el Estado sí o sí tiene que garantizar que el médico responsable informe correctamente a los familiares conforme a la ley, ¿no? En conclusión, que cerraría así el caso. Sí. Finalmente, El profesor falta. ya. Ella va a quedar en clase. No. Continuando con la exposición, mi nombre es José de Jesús Mora Panuro y voy a hablar acerca del análisis y discusión del caso, haciendo una comparación de esta sentencia explicada por mi compañera, junto también con esta nueva ley que se ha promulgado, que ha salido publicada
publicada el año pasado en el Diario Peruano, que es la Ley 31756, la ley que promueve la donación para el trasplante de órganos y tejidos para fines terapéuticos. Vamos a hacer este contraste. Primero hay que tener en cuenta que esta sentencia se demanda el artículo 2, ¿no? Que menciona, para los efectos de la presente ley existe presunción legal de donación cuando una persona durante su vida se haya abstenido de ejercer el derecho que tiene a oponerse a que de su cuerpo se extraigan órganos o componentes anatómicos después de su fallecimiento. Si dentro de las 6 horas siguientes a la ocurrencia de la muerte cerebral o antes de la iniciación de una autopsia médico-legal, sus deudos, es decir, sus parientes, no acreditan su condición de tales ni expresan su oposición en el mismo sentido. Esto es, por ejemplo, algo diferente a lo que menciona esta ley, que por ejemplo menciona en el artículo número 3 acerca de la presunción de donación universal. La legislación peruana menciona eso. La autorización para la extracción y el procesamiento de órganos o tejidos de donantes cadavéricos se presume, salvo declaración en contrario del titular o excepción establecida en la presente ley. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, ahora en nuestra legislación peruana se considera como parte de la regla general que cada uno de nosotros sí está dispuesto a poder donar sus órganos, salvo que en nuestro DNI o algún documento se mencione, ¿no? O incluso de forma expresa, como mencionaron mis compañeros, de forma verbal, se diga que ustedes no desean donar. Este es un cambio reciente y que incluso ha tenido como cierto rechazo incluso de la población. También menciona más abajito, todo ciudadano puede hacer constar libremente en su documento nacional de identidad la declaración de su voluntad de no ser donante de órganos o tejidos de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la ley 26497. Entonces, como podemos ver, ¿qué diferencias existen entre este artículo colombiano y el artículo de nuestra legislación peruana? Es que si bien se presume esta presunción legal de la donación que existe por parte de los ciudadanos, es que respecto de Colombia se puede ver que hay opciones que dan mayor plazo a que los familiares se puedan oponer a ello, mientras que la legislación peruana hace mayor mención a que solamente puede ser salvo en cuanto existe una declaración contraria del mismo titular de sus propios órganos. Dado que existe una controversia a todo ello, es que se han dado diferentes argumentos para que se puedan contradecir justamente esto de la presunción universal de la donación de órganos. Y se mencionan algunos aspectos como estos. Primero, de que se podría violar la libertad de conciencia. La libertad de conciencia porque, de acuerdo a la expresión, por ejemplo, de los familiares de un difunto, estos no pueden contar con un tiempo determinado para poder ejercer su derecho a oponerse, ¿no? Luego también está la libertad de culto, que está relacionada con justamente la libertad religiosa. Es que justamente las personas tienden a tener estas honras fúnebres a sus seres queridos, incluso pueden ver que se ha profanado el cuerpo si se realiza alguna extracción o donación de los órganos. Luego también tenemos que se podría considerar que se está violando el desarrollo de la personalidad. Y esto justamente está relacionado a que el Estado está vulnerando la autonomía del individuo. En este caso se centra más sobre todo en los parientes, ¿no? Que se vulnera en su desarrollo personal, de que ellos tienen derecho de hacer lo que mejor les parezca, ¿no? Aparentemente a ellos con sus difuntos, ¿no? Con las personas que han fallecido. Luego también está la vulneración del derecho a la intimidad y familiar, el cual se puede constituir como una injerencia contraria a la Constitución en general, ¿no? Puesto que existe esta elección religiosa o incluso de identidad que tiene la persona de que puede realmente hacer lo que mejor le parezca con el difunto o la persona que ha fallecido. Si bien podemos ver este contraste entre la legislación de Colombia con la legislación del Perú, esto está mucho más relacionado en el aspecto de que, por ejemplo, en Colombia existen estas cláusulas que permiten que se puedan oponer. Mientras que en el Perú, si bien en teoría no parece estar en el artículo número 3 que se le da hincapié a la manifestación de voluntad de los familiares, esto no significa que la ley que ha salido actualmente no le dé la importancia a la manifestación de la voluntad del titular de estos órganos, de la persona del cual se va a donar. Por ejemplo, acá menciona, no ignora aspectos decisorios de la persona que será objeto de derecho,
Por el contrario, la ley da mayor cabida a la decisión anterior a su muerte de la persona, en caso de una persona con la libre capacidad estamos hablando, así como también puede generar un deber de que éste pueda declarar con anterioridad si realmente desea o no desea ser donante, ¿no?, de los órganos, tal como menciona en el artículo 4, 5 y 10 de esta presente ley que ha salido, ¿no?, la ley 31756. El artículo 4 menciona voluntad de no donar órganos o tejidos. Toda persona puede declarar en vida su voluntad de no donar sus órganos o tejidos con fines de trasplante. Asimismo, puede revocar dicha declaración en cualquier momento. Entonces, se puede ver que el Estado, si bien ha puesto esta presunción universal de la donación de órganos, para nada le ha quitado a la persona el derecho que tiene antes de fallecer de poder decidir sobre su organismo, de decidir sobre su cuerpo. Incluso menciona, asimismo puede revocar dicha declaración en cualquier momento. O sea, la misma persona incluso antes de fallecer puede declararlo, incluso si hay una contradicción en su DNI y con lo que él piensa. Esto lo menciona, por ejemplo, en el ¿A artículo... favor o en contra? Claro, en favor o en contra. El artículo 5 también menciona lo siguiente: declaración de voluntad de no donar órganos o tejidos con fines de trasplante. Esto me parece muy interesante también. La declaración de voluntad de no donar órganos o tejidos supone haber recibido información respecto a la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante a través de los medios en que el Estado toma a su disposición. El Estado claramente acerca de que si las personas no desean donar sus órganos, está bien. Sin embargo, también invoca de que él mismo pueda ofrecer todos los medios para que las personas puedan saber realmente qué consiste esto, como lo mencionó mi compañero, ¿no?, del consentimiento informado. Incluso para si no desean donar, puedan estar realmente informados acerca de qué manera, o sea, ayudaría, o en cualquier caso quizás podrían ver aspectos que para ellos no podrían beneficiarlos. Luego también está el artículo 10, que justamente mencionaba el doctor, ¿no? Última voluntad del donante. En caso de que haya una discrepancia entre la información contenida en el documento nacional de identidad y la declaración posterior de fecha cierta, se considera válida la última manifestación. Es decir, si una persona en su DNI pues está, sí deseo donar mis órganos, pero a última hora por diferentes motivos, quizás religiosos o personales, desea no hacerlo y hay un documento que prueba ello al final, entonces va a primar esto último. Entonces se sigue respetando el derecho de las personas sobre sí mismos, ¿no? Finalmente, si bien puede existir diferentes posturas respecto de la presunción universal de la donación de órganos, esta nueva ley que ha salido, la ley 31756, es una respuesta también a la necesidad de crear un país con mayor cultura en la donación y también, como se mencionó, en el principio de la solidaridad de las personas, como también tratar de eliminar aspectos de la manifestación de voluntad que no permitían a veces de forma más sencilla la donación y que producto de ello incluso no se podían salvar vidas, justamente porque no decían, ¿no? Por ejemplo, yo en mi DNI dice donación de órganos y en mi caso no está ni sí ni no, está vacío, ¿no? Pero con esta ley ya permite que así no diga sí o en mi caso, ¿no? Como no tiene ninguna opción, se presume de que yo sí estaría dispuesta a hacerlo. Por lo que la ley peruana trata de buscar un equilibrio entre el deber de la persona en decidir sobre la donación de sus órganos y el de poder salvar vidas mediante quienes no manifestaran, existiendo esta presunción altruista, o quienes de forma voluntaria lo hacen, lo que se deduce en el artículo 9 de la presente ley. El artículo 9 menciona: corresponde al Estado promover la donación de órganos o tejidos para trasplante con fines terapéuticos. Para tal efecto, primero, se fomenta la cultura de la donación voluntaria y altruista de órganos o tejidos con fines terapéuticos que reconozcan la importancia de esta práctica en la mejora de la salud y para salvar vidas. Punto 2. La promoción de la donación de órganos o tejidos para trasplante con fines terapéuticos incluye la incorporación de contenidos en la formación que se imparten de manera obligatoria en las instituciones educativas y en la educación básica y de la educación superior, públicos y privados. Y el punto 3, se supervisa el cumplimiento de las condiciones, los requisitos, principios, garantías contenidas en la legislación de la materia y las normas técnicas aprobadas por la Autoridad Nacional de Salud. Bueno, por fines de tiempo íbamos a presentar un video, doctor, pero vamos a terminar con las conclusiones. No,
presente el video. ¿Qué tiempo? Ya lo veo, pero no voy a decir cómo funciona el trasplante. Está bien. Recuerden que todo el material tienen que enviarlo. Después el video, cosa que eso incrementa la nota en la medida que han trabajado más. Voy a meter. Durante compatible y el momento de la verdad, trasplantar. Lo primero que se hace es lavarlo con una solución muy fría para retirar toda la sangre del donante. Después se mantendrá en un contenedor estéril con hielo y se llevará lo más rápido posible al paciente. Esto es muy importante porque cada órgano tiene un tiempo concreto de vida media fuera del cuerpo. Los pulmones y el corazón, por ejemplo, aguantan un poquito tiempo, unas 4 horas, mientras que el riñón puede estar en el contenedor de 24 a 48 horas. Una barbaridad. Ahora sí, entramos a quirófano y aquí es donde ocurre uno de los procedimientos que más fascinantes me parecen de la medicina. Lograr conectar el nuevo órgano al cuerpo del paciente y hacer que funcione. ¿Cómo es posible? Imagina que vamos a hacer un trasplante de corazón. Esta intervención dura varias horas y comienza, por supuesto, con la anestesia. Después se conecta el paciente a un sistema de circulación extracorporal para que la sangre siga fluyendo en todo momento. Se realiza una incisión en el pecho y se retira el corazón enfermo, para después colocar y coser el corazón del donante en su lugar. Finalmente se reconectan los vasos sanguíneos principales al nuevo corazón, para que así éste pueda recibir de nuevo la sangre y volver a latir con normalidad. Si esto no ocurre inmediatamente, puede ser necesaria la ayuda de una descarga eléctrica controlada. Y colorín colorado, órgano trasplantado. Pero si te quieres aquí terminar la cosa, debo decirte que no es así. Un trasplante no acaba, ni mucho menos con la intervención quirúrgica. Eso sí, antes de ver esto, dejadme que os una dificultad de Blaisbaum y R sobre el valor de estos libros con el código punto 3, pues si queremos evitar que el sistema inmunitario ataque al nuevo órgano, vamos a tener que recurrir a los inmunosupresores. Los inmunosupresores son una clase de medicamentos que reducen la actividad y la eficiencia del sistema inmunitario. Gracias a ellos, las células inmunitarias se quedan dormidas, por así decirlo, y no reaccionan frente a antígenos extraños con la misma intensidad que lo harían en condiciones normales. Las personas que reciben un trasplante de órganos normalmente necesitan tomar estos inmunosupresores toda su vida. El problema es que adormecer el sistema inmunitario tiene un cierto riesgo, como te podrías esperar, ya que puede aumentar el riesgo de sufrir infecciones y cáncer. Además, tomar a largo plazo estos medicamentos podría tener algún que otro efecto tóxico, por lo que estos pacientes necesitan seguir controles médicos muy estrictos para controlar así su medicación. No cabe duda de que los trasplantes de órganos representan una esperanza para muchos pacientes que no cuentan con una alternativa de tratamiento, pero también hay que decir que las largas listas de espera y la búsqueda de órganos compatibles son todo un desafío para aquellas personas que no pueden permitirse esperar mucho tiempo. En esta línea, una alternativa que no mucha gente conoce, pero se está estudiando bastante, es la de utilizar células u órganos de otros animales. Esto no es algo nuevo. Los trasplantes de las válvulas del corazón, por ejemplo, suelen utilizar válvulas de cerdo o de vaca, aunque también se pueden trasplantar válvulas de carbón pirolítico, de titanio o de plástico. Lo cierto es que esto ha logrado varios hitos y esta investigación en trasplantes utilizando órganos de animales está avanzando cada día más. Sin ir más lejos, en 2021 se realizó el primer trasplante de riñón de cerdo modificado genéticamente a humano. Para que los HLA del cerdo fueran lo más parecidos a los del paciente, se modificaron genéticamente. Además, también se eliminaron unas proteínas específicas del cerdo para que el sistema inmunitario del paciente no lo reconociera. Un año más tarde, en 2022, se realizó el primer trasplante de corazón de cerdo a humano, pero lamentablemente el paciente falleció a los 2 meses de trasplante. Sea como sea, explorar este tipo de trasplantes es una opción sin duda interesante para reducir las eternas listas de espera de las personas que necesitan un órgano lo antes posible. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya servido para aprender alguna cosa. Bien. Y por último tenemos las conclusiones del grupo. Hay 4 conclusiones, chicos, de cada uno de nosotros. Primero, que el trasplante de órganos a nivel mundial significó un hito en la medicina, puesto que permitió abrir nuevas barreras de la ciencia, fortaleciendo el sistema de salud y salvando la vida de muchas personas. Sin embargo, a pesar de estos grandes avances, aún no se ha controlado el tema del tráfico de órganos y la trata de personas, ¿no?, con fines comerciales. Esto debido a que, en nuestro caso, en nuestro país, como muchos de nuestros
nuestra región en vías de desarrollo, ¿no?, encuentran esta necesidad porque incluso no hay esta cultura de la donación. Segundo, nuestro país es uno de los que tienen mayor tasa de no donantes. Esto se debe justamente a que hay una alta desinformación, principalmente en donde se han creado mitos alrededor de la donación de órganos que generan un fuerte rechazo dentro de la población. Por ello es que el MINSA cumple una gran labor de concientización. Incluso esta nueva ley que les acabé de hablar va a generar un gran impacto y qué más que nosotros los jóvenes como para estar más dispuestos en cuanto a esta problemática, ¿no? Y que incluso hagamos de que nuestro cuerpo pueda servir como de forma altruista para ayudar a las demás personas. Luego está, la legislación sobre donación y trasplante de órganos en diversos países ha evolucionado en modelos que favorecen la presunción del consentimiento, la educación sobre la donación y el refuerzo de los mecanismos éticos y legales para prevenir la comercialización y el tráfico de órganos, buscando un equilibrio entre el respeto de la autonomía y la necesidad de salvar a las personas a través del trasplante. Finalmente, respecto de la sentencia de Colombia que fue expuesta también, este caso declara como prácticamente exequible la expresión de o antes de la iniciación de una autopsia médico-legal, en la cual asegura que en la ausencia de la declaración de voluntad del fallecido, los familiares podrán ejercer su ejercicio a oponerse a la extracción del órgano con un plazo mínimo de 6 horas. En este plazo se extenderá hasta antes de la necrosis si ha sido ordenada previamente. Además, se establece que el médico responsable siempre debe informar a los parientes sobre los derechos conforme a la ley. Eso sería todo en cuanto al grupo. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Cuáles son los riesgos al momento de realizar un trasplante de órganos? ¿Y quién es el que autoriza que se realice esta operación? ¿O quién es el encargado de coordinar todo esto? Bueno, ¿Quién puede responder? los riesgos a la hora de realizar un trasplante se deben de seguir los procedimientos médicos que ya tienen establecidos porque se puede, por ejemplo, quedar un tipo de herramienta, bisturí que utilizan los doctores adentro del cuerpo del paciente y eso genera perjuicio futuro, ¿no? Que se pueda llegar hasta morir por una infección. De todas maneras, se tienen que haber realizado exámenes previos, evaluaciones anteriores tanto a la persona que va a ser el receptor como al donante, para lo que justamente mencionaba el doctor de la histocompatibilidad, porque de no ser compatibles, el cuerpo de la persona receptora puede reaccionar mal y expulsar Bueno, los procedimientos siguen protocolos. Los protocolos es que el cirujano que no lo siga es susceptible de mala práctica médica. puede ser imputado por responsabilidad penal. Bien, ¿alguna pregunta más? Señores, ahora sí, un gran aplauso. El grupo Muy bien, gracias. Tercero, fisiología, sumoción, examinación, horcadura y sofocación. ¿Quiénes son? Todos. ¿Por qué sí? ¿Quiénes son? ¿Quién es el coordinador? ¿Por qué no se ha puesto el coordinador acá? ¿Quién es el coordinador? Yo, doctor. Su nombre, yo. Aliaga Bomalí. Ya. Bien, envíe todo su material a mi correo. ¿Ya? Sí, doctor. Todo lo que